noches, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos de invitado a alguien de salud, así que tienen que estar muy pendientes porque hay buena e importante información para esta noche. Se trata del director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el doctor Ricardo Sea Ranuet. Sí, es un apellido francés. Bienvenido, doctor, buenas noches. Buenas noches, María Teresa, es un gusto estar acá con ustedes, acompañándonos en este programa y dispuesto a contestar cualquier pregunta. Bueno, y usted ya lo sabe, puede sintonizarnos en Canal 29, señal abierta, y también en Canal 75 o Canal 29 si usted tiene cable claro. Si prefiere irse a su computadora, pues estamos en www.gentv.tv. Queremos conocer cómo es que el director actual, a partir del 1 de junio de este año 2014, encontró el Seguro Social. Sabemos que él fue subdirector en la administración pasada, pero pues no es lo mismo estar en la segunda posición que en la primera. Así que, doctor, ¿cómo encontró el seguro? ¿En qué condiciones? Bueno, como usted dice, María Teresa, en realidad es una ventaja haber estado formando parte de la administración anterior, pero mayor ventaja haber formado parte del primer gobierno del cambio, donde pues en realidad se sentaron las bases para que el Seguro Social cumpliera verdaderamente con la misión que tiene, que es atender con calidad y con calidez a todos los pacientes y a las personas que acuden en busca de servicios al Seguro Social. Podría ser una remembranza de ese entonces, cuando nosotros llegamos, pues habían todavía los rezagos del intento de privatización de la Seguridad Social, y se trabajó en tres aspectos principales. En ese entonces, las quejas principales que existían, y algunas persisten todavía, eran, en primer lugar, desabastecimiento de medicamentos. En ese aspecto se trabajó intensamente, tanto que terminamos ese quinquenio con un abastecimiento de más del 99% de los medicamentos. Sí existe un poco de desabastecimiento en algunas áreas como insumos, pero se trabajó bastante en esa área. La segunda queja que tenían los pacientes era el retardo en las citas, tanto de consulta como de cirugía. Este es un problema bastante complejo porque no depende solo de una cosa, sino que es multifactorial. Depende de la cantidad de médicos disponibles en ciertas especialidades y subespecialidades. Depende de cómo están de llenas las agendas de los médicos. Depende de la insistencia de algunos pacientes por falta de educación, de querer tratarse todo con un médico especialista y no acudir a las clínicas comunales o a las unidades médicas de la institución, que serviría para descongestionar las agendas y abrir cupo a los pacientes que en realidad lo ameritan. Pero se trabajó bastante en ello, y un ejemplo fue que cuando nosotros llegamos había una deuda, una mora, en una patología muy frecuente que era el implante de rodilla, de prótesis. Habían un retraso de 1.700 rodillas, no pacientes, rodillas, porque algunos pacientes eran de ambas rodillas. Y se inició un programa intensivo, un plan piloto, que en el primer año se pusieron alrededor de 600 prótesis y hemos ido acortando ese tiempo de espera. Por supuesto que también, a medida que se va solucionando el problema, también hay nuevos pacientes. Y se ha trabajado en reducir el tiempo de espera en algunas especialidades, aunque todavía falta. Y el otro aspecto en que se quejaba la gente era sobre el maltrato de alguna parte del personal, médico, paramédico o de enfermeras, de trabajadores de servicio. Y para eso se iniciaron también desde 2010 lo que se llamaban los famosos cursos de humanización, que se impartieron durante todo el quinquenio, del 2004 al 2014, y siguen impartiéndose, que algo han ayudado a mejorar ese aspecto. Pero han quedado retos pendientes, han quedado cosas pendientes que vamos a trabajar en ello. Antes de pasar a los retos, doctor, estamos hablando que en el Sistema Nacional de Salud hay 5 servidores de salud. Correcto. Usted me corrige si son 5 o 6. Pero el Seguro Social es uno de ellos.
si el Ministerio de Salud atiende, digamos, el 70 y pico % de la población, el Seguro Social atiende más o menos el 27% de la población. ¿De qué universo de población estamos hablando que atiende el Seguro Social? Mire, como usted decía, María Teresa, el gran problema que ha tenido siempre la salud en El Salvador es la disgregación. Está sanidad militar, está bienestar magisterial, está salud pública, está seguro social, medicina privada, etc. Y no puede seguir así, porque la queja, y pues no sé si será queja o qué puede llamarse, pero salud pública atiende, como usted bien lo dijo, casi el 80% de todas las personas que necesitan atención en salud. Y el presupuesto creo que anda por ahí por alrededor de 700 millones, 600 o 700 millones. Nosotros como Seguro Social atendemos el 27% de la población económicamente activa y tenemos un presupuesto de 450 y pico millones de dólares, que pareciera discordante por la cantidad que atiende salud pública y la cantidad que atiende el Seguro Social, pero por eso es importante que sigamos profundizando en la reforma. Tenemos que integrar los servicios tanto de los diferentes sectores para que sea un mejor servicio para la población. Sí, porque si hablamos de bienestar magisterial, ellos tienen lo doble que el seguro y lo triple o cuádruple que el ministerio. El promedio, así aproximado, lo que cuesta a bienestar magisterial atender a un paciente, ojalá que no se vaya a enojar el profesor. No, ya lo vamos a invitar también. Sí. No estoy tan seguro, pero es alrededor de 450 a 500 dólares por paciente. Nosotros tenemos alrededor de 250 y ustedes creo en salud pública como 100 dólares por paciente. No llega a 100. No llega a 100. Entonces imagínense la gran diferencia, y la diferencia no solo en lo que tenemos asignado por paciente, sino que la cantidad de pacientes que se ven. Se hizo un intento ya no de integración, porque integración es una palabra bastante complicada, por dos aspectos. Primero, porque salud pública es subvencionada por un presupuesto generado en el Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo da el dinero para mantener la atención en salud en los hospitales del Servicio Nacional de Salud. El Seguro Social trabaja con una especie de prepago, con cotizaciones patronales y de los empleados, de los trabajadores. Entonces, integrar esas dos fuentes de ingresos es un poco complicado. Pero con la que hoy ministra de Salud, en ese entonces viceministra, la doctora Violeta Mengíbar y su servidor, hicimos un primer intento de trabajar coordinadamente. Y fue espectacular porque resulta que nosotros duplicamos esfuerzos por gusto. En áreas en que en un día llega una unidad médica del Servicio de Salud Pública, al día siguiente llegaba el Seguro Social, y entonces se desperdiciaban recursos, insumos y esfuerzo. Entonces decidimos iniciar un plan piloto en San Martín, que nos ha dado resultados fabulosos, y donde se integró el Ministerio de Salud y el Seguro Social. Nos dividimos en zonas todo el área de San Martín, principalmente el área rural a salud pública, y se han obtenido un trabajo muy bueno porque salud pública nos da a nosotros uno de los trabajadores de salud pública, que es el promotor de salud, que nosotros no contamos con promotores de salud, y nos ayuda, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo integrado por médico, enfermera y un educador en salud. Pero todo el equipo visitaba cada casa. Ustedes en salud pública, digo ustedes porque yo te conocí a ti, María Teresa, en salud pública, pero tienen ese trabajador tan importante como es el promotor de salud, que va en avanzada para ver a dónde se necesita un médico, a dónde se necesita una enfermera y a dónde se necesita un educador en salud. Nos integramos en el trabajo, se nos prestó un trabajador de promotor de salud, y entonces se disminuyó, más bien se aumentó el número de casas que podíamos visitar, porque ya no iba todo el equipo, sino que otros.
Uno médico, a veces enfermera, a veces trabajador, educador en salud. La idea en ese entonces era hacerlo no solo como ese plan piloto, sino que ampliarlo a otras partes. Y esperamos con Violeta reunirnos para echar a andar este proyecto, que es fabuloso. Nosotros que somos un país pobre que necesitamos recursos, no podemos malgastarlos, sino que debemos de trabajar en equipo para eficientizar el trabajo. Y de hecho, uno de los mensajes centrales del nuevo presidente, el profesor Sánchez Serena, ha sido el de unidos crecemos todos. Así. Entonces, cómo justamente en el Sistema Nacional de Salud esa integración o ese trabajo coordinado puede ahorrarle recursos al Estado. Pero si hablamos, doctor, de que ustedes tienen esta cuota patronal, y el trabajador también y trabajadora da su parte para tener este servicio. ¿Cómo están los niveles? ¿Las patronales pagan? ¿Existe mora patronal? Los trabajadores, bueno, en planilla a fuerza tienen que darlo, pero ¿cómo está esta relación del pago y del servicio que ustedes brindan? Mire, ese ha sido un tema en todas las entrevistas y es un tema muy importante. En el Seguro Social siempre se ha hablado de una mora patronal de alrededor de 100 millones de dólares. Pero esa mora patronal se puede dividir en dos partes. Una mora histórica, que va desde 1954 a 1999, que es alrededor de 61.3 millones de dólares. Y una mora reciente, que es del 2000 a la fecha, hasta el 2014, que es de 37 millones y medio de dólares. ¿Por qué esta mora, doctor? Hay varios factores. La mora histórica era costumbre en los gobiernos anteriores facilitarle, porque, entre paréntesis, la ley de Seguro Social fue elaborada, y que me perdonen lo que voy a decir, pero fue elaborada para beneficiar a los patronos y no a los trabajadores. Esa era lo principal en el sistema anterior. Por supuesto que cuando una persona entraba en mora no se hacía nada y se iba pasando y se iba acumulando la mora y no había ningún intento de recuperar esa mora. Algunas personas cambiaban de razón social y entonces se perdía esa mora y no había modo de recuperarla. También había otro que no había inspecciones, y las inspecciones hace tiempos pues eran personas fácilmente, podían ser convencidas, no quiero usar palabras que después se me reviertan, para hacer un trato directo con los patronos, para ver cómo solucionar ese problema, pero no para beneficio del seguro, sino que para beneficio de algunos malos trabajadores que tenía el Seguro Social. Pero hemos trabajado en esta administración y la administración anterior en dos puntos. Primero, recuperar la mora. Pero antes de recuperar la mora tenemos que hacer un análisis real para ver cuál de esa mora es recuperable y cuál de veras ya no es recuperable. Tenemos un proyecto de recuperación de mora que recupera alrededor de 8 a 9 millones de dólares al año. La meta para este año es de 10 millones de dólares. Pero el problema es que también hay empresas que anualmente van cayendo en mora. Y yo tengo un dato aquí que del 2011 al 2012, los patronos que cayeron en mora fue de 2.560. Eso corresponde a 4.9 millones de dólares que creció en el 2011-2012. Pero en el último año, del 2012 al 2013, ya no fueron 2.500 patronos los que cayeron en mora, sino que únicamente 952 patronos. Y eso equivale a 2.3 millones de dólares. ¿Cómo se ha logrado eso? Pues es que se han tomado medidas preventivas. Resulta que el problema de la mora es que si la persona que es morosa no se hace nada para que esta mora no vaya creciendo, si es muy alta es muy difícil de recuperar. Claro, entonces hemos hecho acciones de visitas. Tenemos, como hoy con el DUI, es mucho más fácil controlar eso del estado de las cotizaciones. Cuando una persona o una empresa se ve que cae en mora un mes,
se le habla por teléfono, se le dice, mire señor, aquí tenemos un problema, usted tiene un atraso. Funciona. ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo le ayudamos? Bueno, al principio solo se hace un recordatorio. Ajá. Ya después se le cita y se le explica, mire, usted, entre más grande sea la mora, más difícil va a ser para recuperarse. Y se hacen visitas periódicas a esos sectores que son más, históricamente han sido los que más han caído en mora, que son el sector construcción y el sector maquila. Entonces, estamos pendientes de esos dos sectores, andamos haciendo visitas periódicas para que no aumente la mora y que así, al ir recuperando más y que vaya cayendo menos personas o patronos en mora, va a llegar un momento en que eso se va a recuperar porque es un dinero de los derechohabientes y que le sirve tanto para su atención en salud como para su pensión. Y seguramente, doctor, en la historia recordamos a una persona que fue bastante nefasta para el Seguro Social, que fue el señor Majano, ¿verdad? Que fueron varios millones los que se robó, sí, que eran dinero de los derechohabientes. A usted lo recordamos en la lucha de las marchas blancas por la no privatización de la salud, en concreto del Seguro Social. Traigamos un poquito a la historia de eso. Ahora, ¿cómo en la dirección del Seguro Social ustedes han podido, pues, erradicar o ir bajando? Hemos visto varias denuncias que hizo también el anterior director de gente que tenía mora. No, que roba medicamentos o que dinero. ¿Cómo se ha avanzado en ese plan? Mire, hay que tomar en cuenta una cosa. El Seguro Social es una institución que tiene casi 14,000 empleados, distribuidos a nivel nacional. Es una riqueza para nosotros como administración. La inmensa mayoría de trabajadores son excelentes médicos, excelentes trabajadores, excelentes administradores, pero de todo hay en la viña del Señor. Siempre hay algunas personas que tuvieron costumbres que adquirieron en los gobiernos anteriores. ¿Y por qué se dio eso? Porque acuérdese que el intento de privatizar el Seguro Social fue hecho astutamente. Primero se envió a una persona que fue, bueno, no digo nombres porque no, ya veo los innombrables. Los innombrables, ¿verdad? Que fue a hacer un estudio a ver si era conveniente, si era beneficioso privatizar el Seguro Social. Esa persona determinó que sí era conveniente, beneficioso para los que lo iban a ser dueños del Seguro Social. Una vez hecho el estudio, se mandó a una persona que trabajó en la privatización de Antel para que se realizara ese mismo proceso en el Seguro Social. ¿Cuál fue el proceso? Se compraron sindicatos, se hizo algunas cosas ilegales y no hubo oposición, entonces llegaron a hacer lo mismo. ¿En qué consistió eso? En provocar una anarquía en el Seguro Social, que la gente hacía lo que quería, no se contrataba ya personal médico para que disminuyera la atención, no se compraba equipo médico, cada quien hacía lo que quería, no había controles, por supuesto, la atención disminuyó en calidad y en cantidad. Hacer un caos del seguro. Que la gente dijera, no, esto no sirve, hay que privatizarlo. Lo que pasó con Antel, antes era imposible conseguir un teléfono y nomás privatizaron y todo el mundo pudo conseguir el teléfono. Y la gente relacionaba eso, pero la atención en salud no es un teléfono, son personas las que estamos tratando. Son vidas. Ajá. Eso provocó que aumentara la corrupción, que el desorden administrativo que facilitaba que las personas pudieran actuar. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha trabajado intensamente en colocar personas probas, personas las idóneas en los puestos gerenciales para que cada uno a su nivel empiece a combatir la corrupción. Poco a poco se va logrando y esperamos que con el tiempo lleguemos a obtener niveles óptimos de eficiencia y mínimos de corrupción. Bueno, en el siguiente bloque vamos a escuchar un poco de quiénes son las personas beneficiarias que estamos hablando en el caso de la Secretaría de Cultura y todas estas promesas que ha habido de cara a los artistas, lo que ya se empezó desde años pasados con las trabajadoras domésticas, las trabajadoras que trabajan en hogar y que son pagadas, y también los empleados por cuenta propia. Esto va a ser en el próximo bloque. Usted está en sintonía de GenTV Opiniones. No nos cambie, que ya regresamos.
recordábamos con el doctor Sea aquellas grandes luchas por la no privatización de la salud, recordando el año 2002 y 2003, que fue casi un año de movilizaciones y de huelgas de hambre y de huelgas para que este seguro social no se privatizara, doctor. Así es. Y ahora en este año, que ya es el segundo periodo de gobierno del cambio, hay también como mucha expectativa por poder cubrir el tema de seguridad social con sectores que antes nunca habían sido cubiertos, como es el caso de las empleadas domésticas, como es el caso de los artistas, como es el caso de las personas que trabajan por cuenta propia. Quisiera que nos explicara cómo se ha trabajado esto y si alguna persona que en este momento nos ve que de pronto tiene su negocio, cómo pudiera tener seguridad social si así lo dispone. ¿Qué se necesita hacer? Bueno, tenemos que remontarnos nuevamente a la historia. Repitiendo, la ley de seguro social fue hecha para beneficiar a los patronos. ¿Qué pasaba? Que pues algunas familias de las poderosas tenían un beneficio de café o tenían una finca de café y le decían al seguro social, aquí necesito yo una clínica para que mis trabajadores no vayan hasta San Salvador. Y se ponían por petición expresa a esas personas. Por supuesto que era un tema prohibido pensar en que el campesino pudiera tener derecho a la seguridad social, porque eso se consideraba pues contra la democracia y que el sector informal hay que siga, pero no hay problema. Nosotros solo queremos para nuestros trabajadores en las empresas y por eso se hizo la ley para que solo esas personas pudieran ser inscritas dentro del sistema normal de seguro social, del régimen normal. Al final se hizo una modificación donde otros grupos de personas podían irse incorporando bajo un régimen especial. Y ese régimen especial es un poco dificultoso de realizar. Y le voy a poner un ejemplo. El sistema que se implementó para atender a las empleadas domésticas, que no solo son las empleadas domésticas, sino que son cualquier persona que trabaje en la casa, que puede ser un jardinero, puede ser un motorista o alguien así que no sea, que trabaje en un hogar. Que trabajen asalariadamente, porque todas las mujeres trabajan, pero sí, no perdón, les pagan. Tiene razón. Y son mal vistas y les exigen un montón de cosas Así y, es. bueno, horas extras y no les pagan. Pero entonces se inició ese proyecto a petición de Casa Presidencial del presidente Mauricio Funes, en ese entonces, para que ampliáramos. Y el sistema y el sector que se iba a empezar a cubrir era el empleado doméstico. Se hizo un estudio, cómo se podía hacer, visitamos varios países, investigamos, y se hizo un sistema, un régimen especial para atender a las domésticas. Teníamos una meta así bastante optimista, en los 5 años íbamos a recibir a 25,000 domésticas. Decíamos un promedio de 5,000 domésticas por año, empleadas domésticas, perdón. Pero como tuvo que ser un régimen especial, voluntario, y la voluntariedad no solo dependía de la empleada, sino que del patrono, porque tenía que cotizarse en base al salario mínimo de ese entonces, aunque no se recibiera ese salario, y el patrono tenía que pagar siempre el 7.5% y la empleada el 3%. Pero dijimos, bueno, hagámoslo porque tenemos que tener algo para ayudar a estas personas. Y se empezó y hemos llegado a tener, pues hasta es un poco frustrante decirlo, alrededor, un poco menos de 3,000 empleadas domésticas adscritas a este sistema. ¿Y dónde han estado los nudos, doctor? ¿Quiénes no quieren Bueno, o por qué no se Primero la gente entendía de que tenía que pagarle a su empleada doméstica el salario mínimo, a pesar de que se explicó y entonces no decía. Segundo, que tenía que estar de acuerdo el patrono con la empleada doméstica. Tercero, la migración constante que existe entre los empleados domésticos, que usted sabe de que a veces son empleados que tienen 1 mes, 2 meses, y entonces eso generaba un problema para las personas.
Y tercero, que no era obligatorio. En Costa Rica, que es la escuela que nosotros tenemos en Centroamérica sobre seguridad social, donde se enseña desde la niñez en las escuelas los principios de la seguridad social, los derechos y las obligaciones que tenemos, y la gente se motiva a ser parte del Seguro Social, porque allá todo mundo está asegurado. Hay una cobertura universal, la Caja Costarricense de Seguridad Social. Se inició este mismo proceso de la misma manera, en manera voluntaria, y no funcionó. En un país educado para conocer la seguridad social, no funcionó, hasta que lo hicieron obligatorio. Posiblemente en eso estamos haciendo un estudio nosotros. También está el sector informal. El sector informal es un sector bastante grande. Que no les gusta que les llamen sector informal, dice que son trabajadores por cuenta propia. Bueno, está Aquí bien. los hemos tenido y dicen que no son informales, son muy formales, pero muy formales, son trabajadores por cuenta propia. Ajá. Y entonces se llama informal por cuestiones económicas, sí, ¿verdad? Sí, eso sí sabe. Pero el problema es que tenemos que hacer un estudio para investigar cómo podríamos hacerlo sin que fuera un régimen especial. Y se ha descubierto que el único modo que podemos ampliar la cobertura es reformando la ley del Seguro Social. Porque en este momento, una persona que trabaja en su casa, usted sabe que en este momento con los medios tecnológicos, sí, hay gente que trabaja en su casa, sola, y ahí desarrolla su trabajo a la perfección. Pero la ley dice que usted puede asegurarse únicamente que para eso tiene que tener por lo menos un empleado a su cargo. Y asegurarlo al empleado y usted como patrono. Entonces eso dificulta. Hay muchas personas que quieren asegurarse y la ley no nos lo permite. Por eso es que estamos ya trabajando desde el quinquenio pasado, conjuntamente con el jurídico de CAPRES, de Casa Presidencial, para presentar una iniciativa de reforma de la ley de Seguro Social para que podamos en realidad ampliar la cobertura, porque si lo ampliamos con los artistas, si lo ampliamos con los deportistas, si lo ampliamos con, bueno, los transportistas también nos pidieron. Y ese sería el caso también de los artistas, tendrían que pasar por esta ley. Exactamente, tendrían que pasar para que no se les haga un régimen especial del cual es muy probable que reciban menos y que tengan que pagar más. Entonces no puede ser. Si el sistema de seguridad social está basado en dos principios principales, que son la solidaridad y la subsidiariedad. Y eso, por eso necesitamos reformar la ley. Y eso estamos trabajando desde hace alrededor de 2 años. Y eso tendría que pasar obviamente por la Asamblea Legislativa. Ese es el gran problema. Que habría que ver si está la correlación. Sí, es que esperar. Primero Dios que el próximo año se logre una correlación que permita seguir trabajando en los cambios sociales que se necesita para proteger a esta gente que ha estado desprotegida durante tantos años. Bueno, doctor, lo voy a traer ahora al tema de mayor actualidad, ese nombre tan raro que es el chikungunya, que es un nombre entre africano y asiático. El Seguro Social, como todos los prestadores de servicios, pues están revisando esta probable fiebre del CHIK-B, porque es un virus. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo ha estado la actividad que ha tenido el Seguro Social, la cantidad de pacientes que se sospecha que tengan este virus nuevo y la actuación que también el Seguro Social está dando con la población? Si nos cuenta un poco. Mire, usted sabe que esto es una enfermedad nueva, con un vector común que es el zancudo, que es el que transmite, muy similar al dengue, tal vez un poco más acentuado el proceso febril, los dolores articulares y los dolores musculares, pero que hasta este momento, según los reportes, ya van como 1.400 y algo de pacientes a nivel país reportados. Nosotros en el Seguro Social hemos tenido 10 pacientes ya sospechosos, pero con toda la sintomatología, porque esto sabes que tiene que confirmarse con exámenes de laboratorio, antígenos y etcétera, propios para el virus. De esos también coincidimos con Salud Pública, que tenemos pacientes en Ayutustepeque, en San Marcos y uno en San Jacinto, más en Ayutustepeque.
estamos trabajando en una campaña intensiva de prevención, porque esta enfermedad, el único modo de combatirla es combatir el vector. Y el vector es el zancudo, y tenemos que nosotros que ir a hacer lo mismo que se ha recomendado durante todos estos años y que ha funcionado muy bien, que es la prevención, como es la untadita, que dice, la famosa untadita de lejía, el vaciar todos los recipientes. O sea, todo lo que estamos haciendo nosotros como Seguro Social, al igual que el Ministerio de Salud, todo el Sistema Nacional de Salud, es trabajar en la prevención. Evitar los criaderos de zancudo. Porque la sintomatología, todo el tratamiento es sintomático, igual que el dengue con acetaminofén para disminuir los dolores y la fiebre, pero que está creciendo y lo que más nos está complicando es que nuestras salas de emergencia se han congestionado. En las últimas 2 semanas nosotros teníamos un promedio de atención de pacientes en emergencia, por ejemplo en el hospital MQ de 300 y aumentó a 350, casi 400. Y en los 2 hospitales ha aumentado en estas 2 semanas alrededor de 100 pacientes más, porque la gente está pendiente de que no tenga esa enfermedad. Pero lo que tenemos que explicar a la población que más importante es que esté pendiente de que no hayan criaderos de zancudo para que no se propague esta enfermedad. Por ahí veía, doctor, que usted traía algunos datos de la alerta estratificada que este mediodía el director de Protección Civil con autoridades del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Salud e incluso Educación estaban informando. Si le informa a la audiencia en qué consiste esta alerta, cuántos municipios están en ella. Bueno, esta alerta se define por colores según la incidencia de esa enfermedad. Y tenemos una alerta naranja, que es la mayor, en 17 municipios. Alerta amarilla para 115 municipios y alerta verde para 130 municipios. Recordemos que son 262 municipios, o sea que casi todo el país está en alerta ya de diferentes grados. Pero por eso es que se ha planificado ya acciones específicas a empezar la próxima semana. El viernes 4 de julio va a haber una acción a nivel de las escuelas con todos los profesores y las escuelas y los escolares y para ayudar a erradicar en esos lugares el zancudo y los criaderos. El sábado 5 de julio va a haber una jornada domiciliar de fumigación y de revisar todos los depósitos. Y el domingo 6 de julio, una fase comunitaria. Ya va a ser ya no solo en las casas, sino que en todas las comunidades. Y el siguiente lunes va a ser ya a nivel institucional. Yo recuerdo que hace alrededor de 2 o 3 años, cuando se hizo esta jornada institucional para combatir el zancudo, los criaderos de zancudo por el dengue, muchas instituciones gubernamentales salieron con alto índice positivo, larvario. Y también medios de comunicación. Medios, bueno, yo no, aquí mejor no lo digo, aquí no, porque esto se mira muy nuevo, muy bonito. Vamos a ver. Pero es un trabajo de todos, es un trabajo de los niños en las escuelas, de los padres en sus casas, de los trabajadores en sus lugares de trabajo, de toda la comunidad, de todas las organizaciones de la comunidad, porque es una enfermedad seria. Doctor, ¿y cómo es posible que una enfermedad que tiene años, bueno, en el año, si no mal recuerdo, 2000, que fue la famosa epidemia de dengue, que hubo, si no mal recuerdo, más de 50 muertes, sí, usted me corregirá, siendo tan vieja, ¿qué es lo que ahora interviene? Que no hay agua, que el agua está en depósitos útiles, el cambio climático, que este zancudo se reproduce más rápido, o que la población está esperando a que llegue papá gobierno, Seguro Social, Ministerio de Salud, a lavar las pilas. ¿Qué tendrá que ver esto? Yo creo que lo que causa más problemas es un factor cultural, educacional. Esta es una enfermedad que, gracias a las acciones de papá gobierno, como tú lo dices, o mamá gobierno, que en el Ministerio de Salud Pública, todo el sector salud,
ha disminuido cantidad y hemos sido exitosos a nivel centroamericano en la prevención del dengue, porque tú bien dices que hubo 50 muertos, hoy llevamos 2 muertos comprobados. Uno y, bueno, sí, una niña ahí en la Unión. De 50 muertos quiere decir que lo que se está haciendo en este gobierno y en el gobierno anterior es eficiente, pero no basta. No basta porque la gente dice que porque no tiene agua tiene que acumularlo. Pero si esta persona se educa que perfectamente puede acumular en recipientes el agua, siempre y cuando los mantenga cubiertos, o en las pilas y en los barriles hacer la famosa untadita de lejía o colocar el abate que se les da. Entonces necesitamos... O chimbolos, ¿verdad? ¿Sí? También chimbolos que se comen los cabezones esos. Ajá. Entonces necesitamos trabajar bastante en educación en nuestro país, porque somos así. Somos... y perdónenme lo que voy a decir, somos salvadoreños y dejamos todo para el final, y eso es que debemos trabajar a nivel de parvularia, a nivel de las escuelas básicas, nivel medio y nivel superior, a inculcarles la necesidad y la importancia de la prevención de cualquier tipo de enfermedad, principalmente estas que son transmisibles por vectores que se pueden combatir relativamente fácil. Doctor, ¿y usted qué le parecería si El Salvador tuviera una ley de radio, televisión y cinematografía que obligara también a los medios de comunicación a hacer campañas educativas de cara a que la población no solo limpiara para erradicar zancudos, también para que cuidara el agua, para que no botara los árboles, etcétera, etcétera? ¿Cómo vería usted que todos los medios de comunicación unidos pudieran hacer esta labor educativa? Mire, yo estuve, por motivos personales, en Cuba. Yo tuve un cáncer y fui a un tratamiento en Cuba y estuve alrededor de 2 meses mientras recibí el tratamiento, y estuve en contacto con las personas. Esas personas tienen una gran ventaja sobre nosotros, a pesar de todo lo que hablan. Esa persona tiene un conocimiento, una educación en prevención, una educación en oponerse a esa sociedad de consumo que los medios de comunicación, y quiero que me perdonen, pero así es, ¿verdad? Usted no ve en Cuba anuncios de otra cosa más que anuncios y programas culturales que van concientizando a la población. Pero eso ya es generacional, ya la gente tiene muchas generaciones, y ahí el mejor sistema latinoamericano de salud es el de Cuba. Es un sistema eminentemente preventivo, pero basado en la educación y en la contribución del medio. Pues ahí tenemos medios oficiales de comunicación que pasan insistiendo en eso. Y volviendo al punto, es que no debería ser necesaria una ley. No debería ser necesaria una ley, porque es una obligación moral y ética de todos los comunicadores trabajar para mejorar la salud del pueblo. Estamos hablando de que somos un país pobre, que no tiene crecimiento, pero mientras un país sea enfermo y sin educación, no esperemos que crezcamos económicamente. Y para eso es obligación del medio. Claro, si se pone una ley, van a saltar Raimundo y medio mundo, como decía un pariente mío, que se están violando derechos y de comunicación, pero yo creo que deberíamos insistir en que los medios inicien una campaña de divulgación para prevenir todo tipo de enfermedades. Mire, perdóneme que me extienda. Uno de los problemas que tenemos serios es la obesidad infantil. La enfermedad renal en nuestro país está consumiendo todos los recursos del Seguro Social y de Salud Pública. Nosotros tenemos una incidencia de 20 personas mensuales que entran en un tratamiento, una terapia sustitutiva, es decir, en una insuficiencia renal que necesita un tratamiento de diálisis. ¿Y cuál es la mayor causa? No son los químicos, no son los venenos, es la diabetes y la hipertensión. ¿De dónde viene la diabetes y la hipertensión? Y la hipertensión de los hábitos alimenticios. Y nosotros consumimos en las escuelas, consumimos en los hospitales. Hay máquinas dispensadoras
de pura comida chatarra. Yo he dado una indicación en el Seguro Social que no es congruente que en nuestras instituciones se vendan papitas, churros y esas cosas y bebidas gaseosas que van a aumentar en la incidencia de esta enfermedad. Bueno, dejamos pensando a la audiencia en estos importantes mensajes. La salud, sin salud no hay nada más. Vamos a regresar con el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social después de esta pausa aquí en Gente de Opinión. Tan importante es la limpieza en el hogar, en la comunidad, en la institución, para que usted no padezca de dengue y de esta fiebre que estamos por confirmar que sea el chick B, para que no cueste tanto decirlo. Cómo cuidar su salud. No beber agua carbonatada, no comer comida chatarra y hacer ejercicio. Es importantísimo que ustedes, desde que su hija o su hijo pequeñitos van creciendo, les introyecte este estilo de vida que lo que le va a traer es salud. Es algo que platicábamos con el doctor. Y queremos ahora un poco saber cuáles son las proyecciones del Seguro Social, doctor. ¿En dónde están ustedes poniendo en este momento las apuestas más importantes? Bueno, atendiendo indicaciones del señor presidente Salvador Sánchez Serén, que pedía austeridad y concertación. Hemos iniciado bajo esos dos aspectos, siempre conservando lo que siempre hemos mantenido, y también él lo ha dicho, la honradez, la transparencia, la eficiencia. Pero, ¿por qué concertación? Porque han habido tantos problemas dentro de las instituciones de gobierno por falta de diálogo, por falta de escuchar a los sindicatos, a los trabajadores, las necesidades que tienen los médicos y aún escuchar a los proveedores y principalmente a los derechohabientes. Por eso tenemos que concertar con todos los sectores que van a estar en relación con nosotros. Y tenemos que tener un sentido claro de lo que es austeridad. Que no es solo ahorrar dinero, sino... No solo es eficientizar, optimizar el uso de los recursos. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay problemas, y yo les mencionaba los que encontramos anteriormente, pero nosotros nos hemos fijado dos aspectos principales. No sé si tú has tenido oportunidad, ojalá que no, pues, pero de tener necesidad de una consulta en emergencia en cualquier lugar. El 2009 tuve que llegar al MQ. El problema es que nosotros hemos visto, hemos vivido y hemos escuchado las quejas de algunas personas del tiempo que tienen que esperar, aún en la consulta de emergencia. Entonces, el primer objetivo, que primero Dios lo vamos a realizar en los primeros 100 días, es reducir los tiempos de espera en el área de emergencia. En el 2010 nosotros iniciamos en las emergencias un sistema conocido como triage. ¿Qué significa? Que consiste en clasificar los enfermos según la gravedad de su enfermedad que llevan cuando van a consulta. Así tenemos lo que nosotros hemos agrupado en el color rojo, son aquellos pacientes que llegan con una afección, ya sea una lesión o una enfermedad, que pone en peligro su vida o puede ocasionarle daño permanente en algún órgano. Sobre todo accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito, heridos de bala, un problema de un infarto, un problema de cualquier cosa de esas graves. Ese problema se atiende inmediatamente, ese paciente se atiende inmediatamente. Sí, es verdad. Tenemos otro paciente que es el otro extremo. Aquel paciente que él siente que es grave. Por supuesto que yo no creo que nadie llegue con mala intención. Para mí mi dolor es mayor que el que tiene el que está enfrente. Claro. Y llegan a pasar consulta y cuando es una situación que lo más probable, y está comprobado, no debería estar en una
consultorio de emergencia. Y eso ocupa casi el 70-80% de los pacientes que acuden a consulta a las emergencias. Y seguramente las personas ya de 60 años para arriba. No. ¿No? No. Ah. Hay un fenómeno. Por ejemplo, la gente va para su casa y pasa por el Seguro Social. Y tiene un uñero que le está molestando y le está apretando y dice, voy a aprovechar y voy a pasar a la emergencia. Que tiene esa enfermedad hace meses o días o meses. No es una emergencia. Eso no es una emergencia. Esto podría ser atendido en la unidad periférica, la pequeña que es la comunal, o una unidad médica. Entonces, ese montón de pacientes que llegan sin ser emergencia congestionan la emergencia. Y eso se clasifica en el color verde. Y tenemos un grupo intermedio que es aquel paciente que, si bien es cierto, no tiene una enfermedad o un trauma o una lesión tan grave que como que implique peligro de muerte, sí necesita tal vez algún examen de laboratorio, una radiografía, otro procedimiento más para poder hacer un buen diagnóstico y darle su tratamiento. Ese sería el color amarillo. Ese sería el color amarillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para reducir esto? No es fácil, porque también, primero tenemos que trabajar paralelamente en educar al paciente. Hemos hecho otras medidas como son protocolizar la atención. Hemos abierto atención de emergencia también en Soyapango. Hemos ampliado los horarios en 5 clínicas comunales para que las personas hasta las 7 de la noche, porque salen a las 6 o a las 4 del trabajo, pueden ir a su clínica comunal a atenderse, que le quede inmediatamente más cerca de su casa. ¿Esta ampliación de horario a partir de cuándo fue? Del año pasado. Yeah. Desde el año pasado tenemos esa ampliación de horarios y ha funcionado porque ha disminuido un poco la... No sabía, qué bueno, 7 ¿sí? de la noche, perfecto. Pero hoy estamos ya en un proyecto especial. Vamos a habilitar unos consultorios, se van a construir en 2 meses, unos consultorios para atender a este paciente clasificado como no, con una enfermedad que no pone en peligro su vida, que están dentro del color verde, y vamos a atenderlo ahí y vamos a nombrar vamos a hacer 4 consultorios en el general, 4 consultorios en el MQ, o sea, en médico quirúrgico, para descongestionar las emergencias. Porque hay personas que llegan, desgraciadamente, y si en ese momento hubo un accidente de los que ocurren aquí, que no es uno, sino que son colectivos, y si llegan un montón de heridos, sí, desgraciadamente tienen que esperar un poco más. Pero eso es uno de los proyectos que tenemos que hacerlo, es una deuda que tenemos con los pacientes que no se había podido hacer. Y eso es, digamos, un poco relacionado a la atención médica. ¿Y cómo están ustedes con el tema del equipo humano y el equipo tecnológico? ¿Qué tanto tiene ese recurso el Seguro Social para dar una respuesta también más favorable a la población? Bien, sí, antes déjame terminar el punto anterior. Yo te dije que tenemos como administración nueva 2 proyectos. Uno es ese, disminuir el tiempo de espera en las emergencias. Vamos a empezar en el general y en el MQ y lo vamos a ampliar a todas las unidades que tienen emergencia. Y el otro proyecto es el hacer realidad la oficina virtual del Seguro Social, para que los patronos puedan pagar vía internet o una banca por internet sus planillas, que sean recibidos, porque tú sabes de que uno de los grandes problemas es que nosotros dejamos todo para el final y se congestiona la entrega de planillas, y si tú le facilitas al patrono que pues puede hacerlo por internet y puede pagarlo por internet, esa es una facilidad no solo para el derechohabiente, porque va a haber, las cuotas van a estar al día, va a tener el derecho, sino también para el patrono que se le va a facilitar el cumplir con sus obligaciones de ley. Ahora, volviendo a la pregunta que tú dices, ningún hospital en el mundo, menos los de salud pública y nosotros que somos de recursos limitados, tiene todo lo necesario. Siempre hay algo que hace falta. Afortunadamente en el Seguro Social tenemos prácticamente todo lo que se necesita. Pero ha habido un problema.
que históricamente se descuidó. Cada equipo, tú lo sabes porque has trabajado en el área de salud, tiene un periodo de vida útil. Entonces debería haberse planificado sustitución de todos los equipos según una calendarización. Y nunca se hizo, sino que lo que se acostumbraba era cuando ya se arruinaba y no servía, se iniciaba el proceso de compra de los equipos, habiendo dinero para hacerlo, no se hacía. Entonces, en este momento tenemos todos los equipos funcionando. Hay un mantenimiento bastante adecuado para todo el equipo. Pero hay equipo que ya cumplió su vida útil, pero a pesar de eso sigue prestando servicios. Entonces estamos iniciando un proceso de sustitución de ese equipo que ya antes de que se dañe para que no le falte servicio a la persona. Y con recursos humanos tenemos en la inmensa mayoría de las especialidades, tenemos el recurso humano. Hay algunas subespecialidades en que no solo falta recursos en el Seguro Social, sino que a nivel nacional. Hay personas subespecialistas como retinólogos, que son muy pocos en todo el país, que están distribuidos entre salud pública, entre el Seguro Social, entre el Hospital Militar y otras. Se parten en 4. Sí, entonces, y solo pueden trabajar 8 horas, entonces, y además tener su clínica privada no pueden. Claro. Estamos trabajando para formar nosotros los médicos que necesitamos para suplir esas deficiencias. Bueno, doctor, va a ser la primera vez, pero no la última. Sí. Prometemos volverle a invitar aquí a Gente de Opiniones. Por esta noche, pues se nos acabó el tiempo y agradecemos muchísimo que usted haya informado a la ciudadanía sobre el quehacer del Seguro Social. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, María Teresa. Es un gusto para mí. Estoy a su disposición para cuando quieran invitarme nuevamente. Muy bien. Bueno, pues ya lo escucharon, vamos a volver a tener aquí el director del Seguro Social que nos cuente las buenas nuevas de esa institución y les invitamos para el día de mañana una nueva entrevista a las 7 de la noche aquí en Gente Ve Opiniones y les pedimos que no nos cambie porque a continuación viene Alex Nolasco con las noticias. Buenas noches. Gente Ve, el canal que te ve. Somos Gente Ve.